Diseños arquitectónicos del software. Debemos saber primero qué es arquitectura. Es la representación que capacita al ingeniero del software para analizar la efectividad del diseño para la consecución de los requisitos fijados. Considerar las alternativas arquitectónicas en una etapa en la cual hacer cambios en el diseño es relativamente fácil. Reducir los riesgos asociados a la construcción del software. En el diseño arquitectónico, un componente del software puede ser tan simple como un módulo de programa, pero también puede ser algo complicado como incluir una base de datos y software intermedio que permiten la configuración de una red de clientes y servidores. El diseño de la arquitectura del software tiene en cuenta dos niveles de la pirámide, el diseño de datos y el diseño arquitectónico. El diseño de datos nos facilita la representación de los componentes de datos de la arquitectura y el diseño arquitectónico se centra en la representación de la estructura de los componentes del software, sus propiedades e interacciones. ¿Por qué es importante la arquitectura? Se facilitan la comunicación entre las dos partes interesadas en el desarrollo de un sistema basado en computadora. Destaca decisiones tempranas de diseños que tendrán un profundo impacto en todo el trabajo de la ingeniería del software. Constituye un modelo relativamente pequeño e intelectualmente comprensible de cómo está estructurado el sistema y de cómo trabajan juntos sus componentes. Veamos qué es diseño de datos. El diseño de datos también es llamado arquitectura de datos. Crea un modelo de datos y o información que se representa con un nivel de abstracción. Este modelo de datos es refinado en progresivas representaciones específicas de la implementación que puede ser procesadas por un sistema basado en computadora. A nivel de componentes del programa, el diseño de las estructuras de datos y los algoritmos asociados requeridos para su manipulación son la parte esencial en la creación de aplicaciones de alta calidad. Al nivel de aplicación, la traducción de un modelo de datos en una base de datos es el punto clave para alcanzar los objetivos del negocio del sistema. Al nivel de negocio, el conjunto de información almacenada en las diferentes bases de datos y reorganizada en el almacén de datos facilita la minería de datos o el descubrimiento de conocimiento que puede influir en el próximo éxito del negocio. Veamos ahora lo que son los diseños de datos a nivel de componentes. Se centra en la representación de estructuras de datos a la que se accede directamente a través de uno o más componentes del software. Los principios para la especificación de los datos son los principios de análisis sistemáticos aplicados a la función y al comportamiento que deberían aplicarse también a los datos. Todas las estructuras de datos y las operaciones a llevar a cabo en cada una de ellas deberían estar claramente identificadas. Se deberían establecer un diccionario de datos y usarlos para definir el diseño de los datos y del programa. Las decisiones de diseño de datos de bajo nivel deberían dejarse para el final del proceso del diseño. La representación de la estructura de los datos deberían conocerla solo aquellos módulos que deban hacer uso directo de los datos contenidos dentro de la estructura. Deberían desarrollarse una biblioteca de estructura de los datos útiles y de las operaciones que solo puedan aplicarse. Un diseño del software y un lenguaje de programación deberían soportar la especificación y realización de los tipos abstractos de datos. Estilos arquitectónicos. Cada estilo describe una categoría del sistema que contiene un conjunto de componentes que realiza una función requerida por el sistema, un conjunto de conectores que posibilitan la comunicación, la coordinación y la cooperación entre los componentes, restricciones que definen cómo se puede integrar los componentes que forman el sistema y modelos semánticos que permiten al diseñador entender las propiedades globales de un sistema para analizar las propiedades conocidas de sus partes contribuyentes.
Las arquitecturas centradas a datos. En el centro de esta arquitectura se encuentra un almacén al que otros componentes acceden con frecuencia para actualizar, añadir, borrar o modificar los datos del almacén. El software del cliente accede al almacén central, es decir, accede a los datos independientes de cualquier cambio en los datos o en las acciones del cliente. Arquitecturas de flujo de datos. Se aplica cuando los datos de entrada son transformados a través de una serie de componentes computacionales o manipulados en los datos de salida. Un patrón, tubería y filtro tiene un grupo de componentes llamados filtros, conectados por tuberías que transmiten datos de un componente al siguiente. El filtro diseñado para recibir entradas de datos de una forma y producir la salida de datos de una forma específica. Si el flujo de datos degenera una simple línea de transformadores. Arquitecturas de llamada y retorno. Permite al diseñador de software construir una estructura de programa relativamente fácil de modificar y ajustar a escala. Existen dos subestilos: arquitectura de programa principal y arquitectura de llamada de procedimiento remoto. La arquitectura de programa principal clasifica la programación, decompone las funciones en una jerarquía de control, donde un programa principal llama a un número de componentes de programa, los cuales pueden también llamar a otro componente. La arquitectura de llamada de procedimiento remoto: los componentes de una arquitectura de programa principal o subprograma están distribuidos entre varias computadoras en una red. Desarrollo, validación y verificación del sistema de software. Las pruebas de validación en la ingeniería de software son el proceso de revisión que verifica que el sistema de software producido cumple con las especificaciones y que logra su cometido. Es normalmente una parte del proceso de prueba de software de un proyecto que también utiliza técnicas tales como evaluaciones, inspecciones y tutoriales. La validación es el proceso de comprobar lo que se ha especificado en lo que el usuario realmente quería. Se trata de evaluar el sistema o parte de este durante el final de desarrollo para determinar si satisface los requerimientos iniciales. La pregunta a realizarse es: ¿esto es lo que el cliente quiere? La verificación y la validación es el nombre que se da a los procesos de comprobación y análisis que aseguran el software que desarrolla esté acorde a sus especificaciones y cumple las necesidades de los clientes. Verificación. Estamos construyendo el producto correctamente. El papel de la verificación comprende comprobar el software está de acuerdo con su especificación. Se comprueba que el sistema cumple los requerimientos funcionales y no funcionales que se le han especificado. Validación. Estamos construyendo el producto concreto. La validación es un proceso más general. Se debe asegurar que el software cumple las expectativas del cliente. Va más allá de comprobar si el sistema está acorde con la especificación, para probar que el software hace lo que el usuario espera a diferencia de lo que se ha especificado. Es importante llevar a cabo la validación de los requerimientos del sistema de forma inicial. Es fácil cometer errores y omisiones durante la fase de análisis y requerimiento del sistema, y en tales casos el software final no cumplirá las expectativas de los clientes. Sin embargo, en la realidad, la validación de los requerimientos no pueden describir todos los problemas que presenta la aplicación. Algunos defectos en los requerimientos solo pueden describirse cuando la implementación del sistema es completa. Dentro del proceso de verificación y validación del software se utilizan dos técnicas de comprobación y análisis del sistema. Las inspecciones del software analizan y comprueban las representaciones del sistema como el documento de requerimiento, los diagramas de diseño y código fuente del programa, y aplica a todas las etapas del proceso de desarrollo. Las inspecciones se complementan con algún tipo de análisis automático del texto fuente o de los documentos asociados a las inspecciones del software. Y los análisis automatizados son técnicas de verificación y validación estadística, puesto que no requieren que el sistema se ejecute realmente. En segundo lugar, tenemos las pruebas del software, que consisten en contrastar la respuesta de una implementación del software a serie de datos de prueba y examinar la respuesta del software y su comportamiento operacional para comprobar que
que se desempeñe conforme a lo requerido. Llevar a cabo las pruebas es una técnica dinámica de verificación y validación de software, ya que requieren disponer de un prototipo ejecutable del sistema. Ahora, encontramos varios ejemplos de grandes pérdidas por errores del software. Tenemos el desorbitado Mars Climate, que fue que después de un viaje de 286 días desde la Tierra, la nave Mars Climate, que debía bajar su velocidad al ponerse en la órbita de Marte, al llegar a Marte, la sonda debía modificar su trayectoria, de forma que se mantuviera orbitando alrededor del planeta. Los motores arrancaron, pero el ingeniero entró demasiado en la atmósfera del planeta, provocando que se estallara en su superficie. La causa fue que el software que controlaba los propulsores del Mars usaban unidades imperiales, es decir, libras de fuerza, en lugar de las unidades métricas o newton que especifica la NASA. Y esto tuvo una pérdida de más de 125 millones de dólares. Luego encontramos el apagón de 2003 de Norteamérica, que privó de electricidad a un estimado de 50 millones de personas. El apagón se debió a un error de software de monitoreo basado en Unix de General Electric, que impidió que los operadores se dieran cuenta de un corte local de energía. El efecto dominó de la falla afectó a 8 estados de Estados Unidos. Problema del año 2000. El problema del año 2000, también conocido como efecto 2000, por el numérico Y2K, es un bug de error de software causado por la costumbre que habían adoptado los programadores en omitir la centuría del año para el aceleramiento de las fechas, asumiendo que el software solo funcionaría durante los años cuyos nombres comenzaran con 19. Lo anterior tendría como consecuencia que después del 31 de octubre de 1999 sería el 1 de enero de 1900 en vez del 1 de enero de 2000.